11 de junio de 2025. Las redes explotan. En cuestión de horas, un hombre que llevaba casi 20 años en silencio absoluto vuelve a incendiar las tendencias de todo México. No es una entrevista, no es una fotografía filtrada, no es un regreso triunfal a la televisión. Es un chisme brutal que corre por TikTok y por X como si fuera fuego en pasto seco. Adela Noriega ha muerto. Miles de personas que crecieron llorando con sus telenovelas comparten la noticia sin comprobar absolutamente nada. La lloran, la despiden, escriben mensajes de luto para una mujer que, en ese exacto momento, está viviendo una vida que nadie se hubiera imaginado, ni en sus peores chismes. No está enferma, no está muerta, no está desaparecida como Internet quiere creer. Está, según destapó poco después la periodista Marta Figueroa, en Miami, vendiendo casas como si nunca hubiera pisado un foro de televisión en su vida. Detente un segundo a masticar esa imagen, porque es de las que duelen y fascinan al mismo tiempo. La mujer que fue la reina de las telenovelas, la que hizo llorar a un continente entero con cada sufrimiento fingido frente a las cámaras, la que se llevó los premios más importantes de la televisión en español durante casi 20 años, hoy enseña cocinas y jardines a parejas que probablemente no tienen la menor idea de a quién tienen enfrente. No, no vamos a hablar otra vez del cuentito del romance con el expresidente que ya te repitieron hasta el cansancio en otros 10 videos. Vamos a hablar de algo mucho más jugoso y mucho más incómodo. ¿Qué pasa cuando la mujer más adorada de la televisión mexicana decide, de la nada, bajarse del trono? ¿Qué se siente pasar de firmar autógrafos a firmar contratos de arrendamiento? Y sobre todo, ¿qué se esconde detrás de una desaparición tan perfecta que ni con inteligencia artificial han podido reconstruirla? En los próximos minutos vas a enterarte de cómo fue en realidad la caída silenciosa de una de las actrices más queridas de México, qué versiones se pelean por explicar por qué se esfumó y cómo terminó reinventándose a miles de kilómetros de los reflectores en un oficio que no tiene absolutamente nada de glamoroso. Quédate, porque lo que sigue no es el chisme que ya conoces, es el que nadie se atrevió a contar bien. Adela Amalia Noriega Méndez nació el 24 de octubre de 1969 y desde muy chica entendió que su destino era vivir bajo el ojo de una cámara. Debutó siendo apenas una adolescente y para cuando cumplió 20 años ya era una de las caras más codiciadas de Televisa. Protagonizó telenovelas que hoy son casi religión para varias generaciones: Quinceañera, María Isabel, El privilegio de amar, El manantial, Amor real. En esta última compartió pantalla con Fernando Colunga, y juntos formaron una de las parejas más idolatradas y más comentadas de la telenovela mexicana. Se llevó el TV y Novelas a Mejor Actriz más de una vez, el trofeo que en esa industria equivale a sentarse en el trono absoluto. Y sin embargo, quienes trabajaron con ella cuentan algo que rompe por completo el estereotipo de diva insoportable. La describen como callada, casi hermética, incluso en la cúspide de su fama. El primer actor, Alejandro Tommasi, que trabajó a su lado, la recordaría años después como una mujer discretísima justo en el momento en que medio país hablaba de ella. Esa discreción, que en su momento parecía un simple rasgo de personalidad tímida, terminaría siendo la pista más importante de todo lo que vendría después. Si algo tiene sentido en este canal, es esto. Aquí no te vamos a servir el mismo chisme recalentado que ya te tragaste en otros 10 videos. Aquí vamos hasta el fondo del asunto, cruzando versión con versión, sin inventarte cuentos que no se puedan sostener. Si te gusta este tipo de historias, las de los famosos que se esfuman por decisión propia y no por escándalo mediático, este es tu canal. Suscríbete, porque en un rato vas a descubrir el oficio exacto al que se dedica hoy y por qué a la prensa le costó casi 20 años dar con ella. En 2008, Adela Noriega terminó de grabar Fuego en la Sangre, telenovela en la que compartió créditos con Eduardo Yáñez, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas. Nadie sospechaba que sería su última aparición en televisión. No hubo comunicado de despedida, no hubo entrevista de cierre, no hubo ni un miserable adiós a la audiencia que la siguió durante 20 años. Simplemente después de ese proyecto,
se esfumó. Y aquí es donde el chisme se pone bueno. No existe una sola versión oficial de por qué se fue. Circulan varias, y ninguna la ha confirmado ella misma, porque Adela Noriega jamás, en casi 2 décadas, ha dado una entrevista para explicarlo. Una de las versiones más recientes salió a la luz en enero de 2026, 15 años después de su retiro, y la soltó el propio Alejandro Tommasi. Según contó, la actriz se alejó de los reflectores para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de sus hijos y llevar una vida tranquila, lejos del acoso mediático constante. Un dato jamás revelado hasta entonces. Pero hay otra versión, muchísimo menos romántica y bastante más venenosa para la industria. La periodista Shanik Berman ha insinuado que Noriega se largó porque los papeles protagónicos empezaron a escasear y ella no estaba dispuesta a tragarse el orgullo aceptando personajes secundarios después de haber sido la reina indiscutible. Según esta versión, no fue una huida hacia la maternidad ni hacia la paz interior, fue puro orgullo herido, o protagonista o nada. ¿Cuál de las dos versiones es la real? Nadie lo sabe con certeza, y lo más probable es que las dos se mezclen en algún punto oscuro que solo ella conoce. Lo que sí es un hecho innegable es que, desde 2008, Adela Noriega construyó a su alrededor algo que casi ninguna estrella de su tamaño logra sostener durante casi 20 años, un silencio de piedra. 0 entrevistas, 0 redes sociales activas, 0 declaraciones que confirmen o desmientan absolutamente nada de lo que se dice sobre ella. Pero eso no es todo. El silencio, lejos de apagar la curiosidad morbosa del público, la encendió todavía más. Mientras menos hablaba ella, más chismeaba todo el mundo por ella. En 2018 llegó el primer susto fuerte sobre su salud. Empezaron a correr rumores durísimos de que la actriz tenía cáncer, una versión que se regó como pólvora en los medios de espectáculos. Fue su propia hermana, Reina Noriega, quien tuvo que salir en redes sociales a desmentirlo, aclarando que Adela había estado delicada de salud, pero que no era cáncer sino un problema renal del que, según la familia, ya se había recuperado. Un dato que dice mucho del clan que la protege. No la dejan sola frente a los rumores más graves, pero tampoco sueltan ni un detalle de más. Desmienten lo mínimo indispensable y ni una palabra más. Es casi un espejo del comportamiento de la propia actriz, hablar lo justo y ni una sílaba de más. El poder de una estrella no siempre se mide por cuánto aparece, sino por cuánto la extrañan cuando se esfuma. Y en el caso de Adela Noriega, la ausencia se volvió, con los años, su forma más eficaz de seguir siendo noticia. En mayo de 2024, ese fenómeno llegó a un nivel casi ridículo. Se hicieron virales unas fotos de la actriz caminando por Los Ángeles junto a su hermano Alejandro, imágenes que miles de personas compartieron jurando que se trataba de una reaparición reciente, la prueba definitiva de que Adela Noriega, después de tanto tiempo, había vuelto a dejarse ver. El problemita, esas fotos no eran nuevas, eran de 2009, 15 años viejas. Nadie se dio cuenta de inmediato, porque las ganas de volver a verla eran tan grandes que un puñado de fotos añejas bastó para desatar una ola completa de titulares sobre su supuesta reaparición. Hasta el día de hoy no existe ni una sola fotografía confirmada de cómo luce Adela Noriega en la actualidad, y ese vacío, ese hueco de casi 20 años sin una sola imagen real y reciente, es quizás la prueba más contundente de hasta qué punto logró desvanecerse de verdad. Todavía no te he contado la parte más jugosa, porque el rumor de junio de 2025, el que abrió este vídeo, terminó destapando lo que ni las fotos virales ni los rumores de cáncer habían logrado sacar a la luz, dónde vive y a qué se dedica ahora mismo. Cuando el rumor de su muerte estalló en redes, se descubrió después que parte de la información que circulaba había sido fabricada con inteligencia artificial, puro contenido falso disfrazado de noticia real que terminó cayéndose casi de inmediato. En medio de ese caos, la periodista Marta Figueroa soltó en su canal los detalles del paradero actual de la actriz. Según contó, Adela Noriega vive en Miami, está perfecta de salud, sin ninguna enfermedad ni achaque a la vista, y se dedica, agárrate a trabajar como agente inmobiliaria.
vende y renta propiedades, ayuda a buscar casas, lleva una vida totalmente alejada del glamour que la hizo famosa. La mujer que hizo llorar a millones de espectadores metida en la piel de heroínas atormentadas, hoy enseña closets y recorre jardines con clientes que, casi seguro, jamás se imaginan que están hablando con la protagonista de Amor Real. Ese contraste es, sin exagerar, el chisme más grande de toda esta historia. No hay escándalo político, no hay afaire con un hombre poderoso, no hay tragedia oscura que la prensa haya tardado 20 años en destapar. Hay simplemente una mujer que tuvo todo lo que la fama puede ofrecer y lo cambió por decisión propia, por una vida tan ordinaria que hasta suena a broma. Una vida sin cámaras, sin maquillaje de estudio, sin la obligación constante de ser observada. Una vida en la que su nombre en una tarjeta de presentación ya no dice actriz, sino agente inmobiliaria, y en la que para ella eso parece ser exactamente el punto. Pero eso tampoco es todo, porque lo más morboso de este asunto no es solo que se haya convertido en vendedora de casas, es que, aún con la información ya destapada, ella sigue sin confirmar absolutamente nada con su propia boca. Según ha contado la misma Marta Figueroa, Noriega jamás sale a desmentir ni a confirmar ningún rumor sobre ella, ni cuando hablaron de cáncer, ni cuando la dieron por muerta, ni cuando la relacionaron sin ningún fundamento con el cantante Peso Pluma, un chisme tan absurdo que hasta la productora Carla Estrada tuvo que salir a aclarar públicamente que Adela Noriega no tiene hijos y que nadie sabe de dónde salió semejante invento. Ante todo eso, ella calla. Y ese silencio, sostenido durante casi 20 años sin una sola grieta, se convirtió en su arma más filosa: dejar que el escándalo arda solo, sin echarle ni una gota de gasolina. El silencio también puede ser una forma brutal de control. Mientras otras figuras públicas necesitan salir corriendo a aclarar cada rumor, a desmentir cada titular, a seguir en el centro del huracán aunque sea a punta de escándalo, Adela Noriega demostró que hay otro camino, el de la mujer que decide que su vida privada le pertenece únicamente a ella. Aunque eso signifique vivir bajo sospecha permanente, aunque eso signifique que cada cierto tiempo Internet entero la dé por muerta, por enferma o por desaparecida, y que ella jamás se moleste en corregirlo. Hoy, casi 20 años después de su última telenovela, la carrera de Adela Noriega se sigue estudiando y añorando entre quienes vivieron la época dorada de la televisión mexicana. Productores como José Alberto Castro han reconocido en entrevistas que han intentado localizarla para tentarla con un regreso, sin ningún éxito. Su nombre sigue generando titulares cada pocos meses, no porque haga algo nuevo, sino precisamente porque no hace nada. Cada silencio suyo se vuelve noticia, cada rumor sin desmentir se vuelve leyenda urbana. Y mientras todo eso arde en redes sociales, en algún rincón de Miami, completamente ajena al escándalo, ella sigue enseñando casas a desconocidos que jamás sospecharán que tienen enfrente a una leyenda de la televisión. Quizás ahí está el verdadero chisme detrás de todo el chisme. Adela Noriega tuvo la fama que medio mundo mataría por tener y la cambió, por voluntad propia, por el anonimato que la mayoría de las estrellas teme más que a la muerte. No la persiguió una tragedia, no la corrió un escándalo. Simplemente llegó un día en que decidió que ya había sido suficiente y se fue sin dar explicaciones, dejando que el público inventara todas las versiones que quisiera mientras ella, del otro lado del silencio, empezaba una vida completamente distinta. ¿Cuántas estrellas serían capaces de hacer lo mismo si tuvieran la oportunidad? ¿Cuántas preferirían aferrarse a los reflectores hasta el último suspiro antes que perder ese trono que tanto les costó ganar? Y tú, si un día tuvieras que elegir entre ser recordada para siempre o vivir en paz sin que nadie te reconozca en la calle, ¿qué elegirías? Si esta historia te dejó con ganas de más chisme del bueno, del que de verdad investiga y no solo repite lo mismo de siempre, en este canal hay muchas más historias como esta esperándote. Suscríbete y acompáñanos a destapar lo que de verdad se esconde detrás de los nombres que todos creen conocer.